Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por estar conectados. Tenemos un invitado súper especial. Les quiero contar que ahorita nos vamos a La Paz. Es un nombre muy especial porque él ha sido de todos nosotros los huecos a nivel nacional e internacional con el arte del cine, ¿verdad? Entonces, nos va a contar un poquito la historia. Ahí van a ver, va a estar bonito, va a estar muy bonito, les prometo que les va a gustar. Y al final les tenemos una sorpresa. Luisa, por favor, nos cuenta a quién tenemos de invitado. Claro que sí, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos van a estar viendo. Y tengo el gusto de presentarles a Jorge Alberto Cano Rivera. Él es de Huehuetenango, un departamento de Guatemala, y él es licenciado en psicología, es profesor de historia y ciencias sociales de la Universidad de San Carlos, ambas carreras. Ha sido catedrático en la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Es cofundador del grupo de teatro de la Escuela de Ciencias Psicológicas Cabal Tupisto, con contenido social, que presentó en varias ciudades del país. Ha sido guionista y director de largometrajes como Pasajero, que es un drama social urbano que habla sobre el transporte urbano en la ciudad de Guatemala. Ha sido guionista y director de largometraje Los Días Perdidos, rodada en Huehuetenango, que trata de historias de migración forzada durante la guerra interna. Y desde el 2014 al presente, a través de la productora Sal Negra Films, ha creado contenido social y crítico en cortometrajes como Agua Chiva, Rescatar del Pasado, Banderas, entre otros. Así que es un gusto para nosotras tenerlo hoy como nuestro invitado. Pues bienvenido, Jorge. La primera pregunta que nosotros tenemos, tú nos puedes dar como de cuál es la historia del cine guatemalteco desde sus comienzos, cómo ha evolucionado hasta la actualidad, por favor. Les decía yo, la historia del cine nacional ha sido pues un montón de sinsabores, un montón de luchas, ¿verdad? Bien sabemos que a nivel centroamericano, Guatemala ha sido pues algo de los pioneros en cuanto a cultura, ¿verdad? Históricamente. Y así tenemos que, por ejemplo, vinieron compañías teatrales y compañías de danza súper importantes, por ejemplo, de Rusia en aquella época, de Francia, Alemania, a presentarse directamente hacia Guatemala, ¿verdad? Esa es la base, digamos, de las artes en Guatemala. Debido a esto, pues en 1949 se tiene la idea de hacer un largometraje aquí en Guatemala, como lo hacen los hermanos mexicanos, que ya a esa época ellos eran una potencia, ¿verdad? Pues por varias cosas eran una potencia, por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial, que los estadounidenses y algunos europeos querían seguir invirtiendo en cine, pero por lo que estaba pasando en Estados Unidos con la guerra, se vieron pues detenidos en eso, ¿verdad? Entonces vinieron a Latinoamérica y ¿cómo se llama? Y financiaron muchos proyectos en México. Entonces, tomando la idea de nuestros vecinos mexicanos, pues se buscó la idea de hacer cine también acá, ¿verdad? Como en 1949 se da el rodaje de la película El Sombrerón, que era una historia, pues, no intentando ser un terror como tal, sino que una obra costumbrista, digamos, ¿verdad? Nos presentaba cómo fue que era el origen de esta leyenda nacional, ¿verdad? Fue una obra muy exitosa en esa época, ¿verdad? Apoyando a muchos actores de Guatemala. Luego de eso, pues, hubieron muchas coproducciones con países como México, aparecieron los hermanos Lanuza también,
los cuales se aventuraron, ¿verdad? Invirtieron y hicieron bastante por el cine nacional. Hicieron varias producciones, Shazam, El Niño del Espacio, en 1970. También realizaron Terremoto en Guatemala, 1977-78, después del terremoto, con imágenes reales de lo que sucedió en el terremoto. El legado de ellos es bastante, ¿verdad? Después de eso, en la década de los 60, en medio de eso, en la década de los 60, se da un parón, digamos, porque los problemas políticos nacionales, ¿verdad? La guerra interna, y pues era muy cuidado eso de que qué se iba a decir en la pantalla, qué se iba a contar. Entonces, todos los medios están muy cuidados por parte de los ejércitos militares, ¿verdad? De los gobiernos militares. Y entonces, a raíz de eso, se da un parón y toda esa temporalidad deja de hacerse de cine, ¿verdad? O deja en la cantidad de que ya iba encarrilado, ¿verdad? Y es hasta 1900, a finales de los 90, que vuelve a haber un boom en cuanto al movimiento cinematográfico de Guatemala, ¿verdad? Hay escuelas, se crean escuelas privadas, universidades, y es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que hay muchos también independientes que estamos pues aportando, contando historias, ¿verdad? Toda la historia que están contando pues es parte de una cultura que con varios pedacitos pues representa a Guatemala, ¿verdad? De todo, cine hecho en Oriente, cine hecho en Occidente, en la capital, todos reflejan una cultura, ¿verdad? Que es lo que nos están compartiendo y contando cómo es actualmente Guatemala para las futuras generaciones. Es un archivo fílmico, ¿verdad? Entonces, pues ahora también con este boom se ve que es posible de que el cine nacional gane premios internacionales, pues se ve posible de que pues ya hay una escuela, ya hay un entendimiento de lo que es el cine, cómo es y qué es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, esto es un gran avance y este es un gran empuje, lo que se da por ejemplo, con estas nominaciones al Festival de Berlín, al Goya, ¿verdad? Incluso a la prelista de los Óscares, que es algo que muchos países en muchos años no han logrado, ¿verdad? Entonces, eso es de celebrarlo y verlo con esperanza de que el cine en Guatemala va a ser algo muy, muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. Para aclarar, parón aquí en Guatemala es que se detuvo, ¿verdad? Sí. Pues nosotros entendíamos ese chapilismo, ¿verdad? Ajá. Que se detuvo y que estamos encarrilados continúa con éxito el proyecto, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. Sí, es que ¿cómo? Claro. Dime, por favor. Sí, digo un parón porque se detuvo la producción cinematográfica, ¿verdad? Por lo mismo que mencionaba de que los gobiernos militares de esa época eran muy celosos con la propaganda, decían ellos, que se estaba compartiendo. Entonces ellos le ponían el ojo a eso. Entonces, a raíz de eso, se tuvo que detener la producción cinematográfica de esa época, ¿verdad? Ahora estamos, pues, avanzando, tomando un ritmo de lo que se detuvo, ¿verdad? En cuanto a producción, y pues ahí vamos, pues, buscando, trabajando, escribiendo, rodando, todo eso, ¿verdad? Aparte, yo les quiero comentar que Jorge Cano, él ha hecho varios guiones, ¿verdad? Es escritor también. Uh-huh. Sí, pues, como decía hace momento, ¿verdad? Se busca eso de contar cómo es, por ejemplo, observa uno una película de la India y uno conoce y uno aprende cómo es la cultura de las personas allá, ¿verdad? Cómo es la cultura, la estructura social, la estructura política, y pues es un material muy, muy rico, ¿verdad? Al igual que aquí en Guatemala, eso es lo que se busca, ¿verdad? Contar historias sociales, contar historias
vamos a decir, historias de la historia de Guatemala, ¿verdad? Cómo fue, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo enriqueciente de un guión cinematográfico. Por ejemplo, los documentales, ¿verdad? Los documentales nos expresan cómo es, de qué forma está funcionando Guatemala, de qué forma está funcionando históricamente, sociológicamente, económicamente, ¿verdad? Incluso ecológicamente hay bastante, ¿verdad? Y pues eso es también de compartirlo con todo el mundo, ¿verdad? Y ese es un documento histórico muy rico que debemos aprovechar. Sí, muchas gracias, Jorge. Y yo tengo una duda en cuanto a cómo fue qué te motivó a contar todas esas historias de Guatemala a través de un medio audiovisual, que es como el cine, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esto? Pues fíjate que nosotros, como bien presentabas tú en mi hoja de vida, nosotros nos enrolamos en un grupo de teatro de la Escuela de Psicología, con la licenciada Gladys, por cierto, ¿verdad? Y pues mucha de la gente le gustaba mucho eso, que fueran historias reales, historias palpables, ¿verdad? Y no la televisión o el cine que nos presentan en la televisión abierta, que son enlatados mexicanos o enlatados estadounidenses, ¿verdad? Que pues lo miran y pues no hay otra cosa que ver. Entonces ellos la gente lo observa y pues ni modo, ¿verdad? Pero cuando uno le presenta historias palpables de la sociedad guatemalteca o críticas hacia el sistema de la sociedad guatemalteca, a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, yo empecé a escribir comedia, dramas nacionales, ¿verdad? Ahora, con la democratización del cine tanto se habla, pues está la posibilidad de presentarlo en formato de cine, ¿verdad? Y eso es lo bueno y eso es lo valioso de la democratización del cine, que pues es más accesible comprar una cámara, micrófonos, eso es lo bueno, ¿verdad? Que muchos tenemos cosas que comentar y que compartir. Entonces, pues a raíz de esto fue que me surgió la idea de hacer cine, ¿verdad? De contar historias de nosotros, contar historias de gente de a pie, contar historias de guatemaltecos, ¿verdad? Porque tenemos mucho que contar. Históricamente nos callaron mucho tiempo y pues todo eso hay que decirlo, ¿verdad? Y pienso que no es solo a nivel guatemalteco, sino que también a nivel latinoamericano, ¿verdad? Si miramos la filmoteca brasileña, argentina, respecto a lo que sucedió en el pasado con sus dictaduras, es un archivo muy rico, ¿verdad? Y pues todo eso tenemos que contarlo, tenemos que compartirlo, ¿verdad? Aparte de lo actual, que es también como estamos, ¿verdad? Gracias. Sí, yo me acuerdo que esa época de la universidad para mí fue una de las mejores etapas de mi vida, ¿verdad? Cuando conformamos el grupo de teatro, ¿verdad? Cabal Tupisto, después Conciencia de Maíz, me acuerdo yo que también nos llamamos, ¿verdad? Sí. Pero era muy, sí, miraba yo que tenía, de hecho todos los guiones, todas las obras, la mayoría de las horas, el arranque, pues, y siempre el guionista, pues, era Jorge, ¿va? ¿Verdad? Sí, Entonces, sí. sí, ahí sí que yo pienso que naciste con eso, ¿verdad? Entonces, felicitaciones. Gracias. También quiero hacer recordatorio que cuando estamos en India, representando a India, cuando Guatemala fue país invitado para Calcuta, varios hindús conocieron es un poema, ¿verdad? Aguachiva. Sí. Él es el creador de este film, ¿verdad? Un film corto. Algunas películas. Y aquí viene lo especial, que el día de hoy tenemos algo muy bonito para ustedes. Es un regalo que Jorge le está dando al mundo también, que Guatemala le está dando al mundo. Si quieres, lo dices tú, Jorge. Ajá, pues, Por favor.
Ajá, vamos a presentar pues internacionalmente, ¿verdad? Nuestro cortometraje que más reciente se llama Banderas, pues es una crítica a la situación social, cómo se vio en esta pandemia, cómo fue manejada políticamente por las autoridades de nuestro país y pienso que también de varios países, ¿verdad? Entonces, pues es una crítica, es un cortometraje, se llama Banderas. Pues acá en Guatemala, cuando una persona está con una gran necesidad, no tiene, ¿cómo se llama?, qué comer, no tiene cómo sustentar sus necesidades, pues en esta pandemia mucha gente salió a la calle con banderas blancas a pedir una ayuda, ¿verdad? Para que la demás gente la apoyara, fuera social, mutual, el apoyo, ¿verdad? Entonces, pues solo eso les voy a decir, lo vamos a presentar y pues esperamos que sea de su agrado y nos ponga a pensar y a reflexionar, pues, que no todos estamos cómodos, ¿verdad? Sino que pues tenemos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Estamos de verdad muy agradecidos como parte del equipo, ¿verdad? Te doy las gracias. Y, y bueno, también les quería comentar que tenemos algunas dudas más acerca del cine guatemalteco. Hace unos días, bueno, ahorita pues ya esto va a ser algunos meses, eh, la presentación de La Llorona, ¿verdad? Del cine guatemalteco. Hubo un análisis de cineastas y uno de los cineastas invitados de honor, ¿verdad? Fue nuestro querido licenciado maestro Jorge Cano. Y de verdad me dio mucho gusto encontrarlo exponiendo, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ver la película de La Llorona. Miren, cuando hablamos de La Llorona o hablamos del Sombrerón, cuando menciona Jorge la historia del Sombrerón y todo eso, todas esas son leyendas de Guatemala, cuentos y leyendas, ¿verdad? Y hablábamos de miedo porque tienen un mensaje de análisis y que antes, pues, recuérdense que la forma de cómo educaron sus abuelos a nuestros abuelos, ¿verdad? Nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Fue por medio del lenguaje oral, ¿verdad? Las historias, los relatos y todo eso. Entonces, eso es lo que se está rescatando con todo esto del cine, ¿verdad? Entonces, de verdad, te felicito, Jorge. Es un bonito trabajo el que haces, ¿verdad? Y es bonito ver que hay muchas personas también entonces, tengo varios conocidos de allá de la India que conocen de tus obras y ahora pues ya conocen tu nombre, ahora les toca colocar cariño, ¿verdad? Otra cuestión, cuando Jorge Cano dice personas a pie o que andamos a pie, es esa conciencia social donde no todos tuvimos un carro en su momento, sino que tuvimos que tomar la camioneta, el bus hermano. Me llamó mucho la atención justamente de eso, ¿verdad? El cortometraje que hizo sobre los pasajeros y todas esas historias que cuentan prácticamente cómo era la vida de uno. O sea, me imagino yo no he tenido el gusto de ver eso, pero yo asumo que algo así va, ¿verdad? Todas esas historias que uno tiene al tomar el transporte público, ¿verdad? Y no sé, me gustaría que nos hablaras un poco de todo este cortometraje, largometraje, largometrajes, bueno. Sí, largometraje, ajá, sí. Bueno, es parte de lo que sucede en las grandes urbes, ¿verdad? La ciudad de Guatemala es la ciudad más grande de Centroamérica, incluso el Caribe, ¿verdad? Centroamérica del Caribe, Guatemala, pues históricamente por ser la capitanía en la época de los españoles, pues era una ciudad grande y ha sido un pueblo grande, ¿verdad? Entonces, pues muchas historias se desenvuelven y suceden en el transporte urbano, ¿verdad?
Yo aquí en esta película, en este largometraje, presento 4 historias, que es una dirigente estudiantil de una universidad muy grande, ¿verdad? La Universidad Estatal. También presento la historia de una vendedora de un mercado cantonal, de un mercado de la ciudad. Presento la historia del mismo piloto del bus. Y también la historia de una trabajadora de oficina asalariada, ¿verdad? Entonces, uno se va topando con esas historias en el transporte, pero cada historia de vida es muy rica y tiene bastantes cosas que podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del piloto del transporte, no solo él tiene que lidiar con trabajar bajo condiciones fuera de lo humano, ¿verdad? Trabajar más de 12 horas sentado en el tráfico, en el estrés, no solo con el tráfico, sino que en Guatemala también tienen que sufrir con la inseguridad, ¿verdad? Con, con el hecho de tener detrás de ellos el momento de que tarde o temprano los va a atacar alguna banda de extorsionistas, ¿verdad? Eh, es un drama muy fuerte, ¿verdad? Aparte de eso, el drama que él vive con su familia, ¿verdad? Cuánto tiempo él pasa con su familia, no son muy bien reconocidos económicamente, entonces también eso con su familia. Es una historia muy, muy, muy interesante para contar, ¿verdad? La historia de la estudiante también, pues cómo se da, cómo ella estudia, cuál es la visión de cambiar las cosas también para el sector de estudiantil, ¿verdad? Y eso les trae muchos riesgos y les trae, pues, muchos problemas, ¿verdad? Eh, la asalariada, la trabajadora que también está peleando una lucha interna, no solo con cómo vive, cómo la pasa, cómo se va a trabajar, sino también con su propio trabajo, ¿verdad? Cómo tiene que, muchos, pues los anulan el lado humano de la persona, sino que solo los toman como alguien que solo genera, que solo hace, ¿verdad? Que solo realiza un trabajo. Entonces, y la vendedora del mercado también con tantas necesidades, cómo tiene que sobrevivir y cómo salir adelante. Entonces, son varios dramas urbanos que se dan y que confluyen en el transporte urbano. Ese es un caldo de cultivo para historias muy interesantes de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La oportunidad de ir al lanzamiento, ¿verdad? A la premier, que fue en el Teatro Nacional. Es interesante ver cada realidad de cada extracto social, porque eso capta también la pelista, ¿verdad? Nos lleva a la realidad que vivimos todos los guatemaltecos. Es muy bonita. Entonces, los invito a que la vean, si la pueden ver. Pronto. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora ya el tiempo se nos fue rapidísimo, rapidísimo. Una de las últimas preguntas, vamos a ver, Jorge Cano, para ti, ¿qué es Guatemala? Guatemala. ¿O quiénes son los guatemaltecos? Sí. Palabras de Jorge, vamos a ver. Pues Guatemala es un lugar muy, muy bonito, que tiene mucho por dar, mucho por compartir. Igualmente también agradecemos que alguien nos venga a enseñar, ¿verdad? Porque sí hay necesidad y nosotros valoramos eso, entonces pueden venir a Guatemala a disfrutar y a conocer la base de lo que fue la cultura maya, que fue algo muy, muy, muy avanzado, ¿verdad? Muchas de las cosas de lo que fueron los mayas no están aún descubiertas, entonces pues pueden venir a compartir aquí en Guatemala, como les digo, se van a llevar una muy buen sabor de boca, como decimos aquí, una muy buena impresión
de lo que es el país de Guatemala, ¿verdad? Desde montañas altas, frías, hasta costas del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, una costa de arena negra, otra costa de arena amarilla, áreas calurosas como semidesérticas, otros ecosistemas que son tropicales húmedos como las verapaces, ¿verdad? Como decía, el pasado mesoamericano, con un montón de patrimonio que tenemos de los mayas, sitios arqueológicos impresionantes, ¿verdad? Se dice que la pirámide más grande del mundo está en Petén, al norte del país. La Danta se llama. La ciudad perdida de Tikal, que fue la ciudad más grande del Imperio Maya. En fin, hay un montón de cosas. Hay lagos, el lago de Atitlán, un lago rodeado de volcanes. Cosas muy bonitas que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? La gente, lo valioso también, y poniéndolo número uno como lo valioso del país es la gente, le gusta apoyar, le gusta compartir, le gusta abrir la puerta de su casa para que los amigos entren, para que los amigos se sientan cómodos, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo de lo mejor que tiene Guatemala, ¿verdad? Cuando hablabas de lugares muy cálidos, si no, miremos cómo, y el tipo de calor, ¿verdad? Hay calores extremos, o sea, calores secos y calores húmedos, ¿verdad? Exacto. Que sí? Exacto, sí, sí. Por ejemplo, hacer una aventura, una ruta, por ejemplo, por Cobán, es algo impresionante, ¿verdad? Por las grutas, aparte está Semuchampey, que son piscinas naturales y se va a oír algo extraño, pero es un río de 2 pisos, ¿verdad? Debajo del río, del río que viene de la montaña, entra a la montaña ahí mismo, ¿verdad? Entonces es algo muy impresionante, pero es muy bonito. Entonces, si tiene la posibilidad de hacer pues es muy bonito. Igual el oriente con su clima caluroso seco también es algo muy, muy, muy bueno conocer todos los sectores, ¿verdad? Y el occidente, pues de donde yo soy, no puedo dejar de hablar de lo bonito que es Huehuetenango, ¿verdad? La frontera con México, que son las partes más altas de Centroamérica, como mencionaba, pero también tiene partes donde hay nacederos de agua y lugares pues muy bonitos, como los cenotes, ¿verdad? Que fueron adorados por los mayas en la época precolombina. Y pues agradecerles a ustedes la posibilidad pues de compartir, lo valoro mucho, los aprecio mucho y pues qué gusto estar en compañía de ustedes y qué gusto de compartir con personas de áreas distintas, ¿verdad? De culturas distintas y pues que qué valioso también conocerlos a ellos, ¿verdad? ¿Dónde podríamos ver todas tus obras, tus largometrajes, para que la gente pueda ver más de lo que has hecho, de tus trabajos, ¿verdad? Perfecto, sí, muchas gracias. Pues nos pueden seguir en la página de Facebook, Sal Negra Films. Ahí estamos compartiendo algunas de las cosas. Igual en el canal de YouTube, Sal Negra Films. Pues gracias a ustedes también por abrir la puerta, ¿verdad? Porque créanme que a los que hacemos cine independiente, sí nos es un poquito difícil. Pero agradecemos mucho y hay mucho por compartir y mucho por decir, ¿verdad? Excelente, mira, mejor no lo pudiste haber definido. Muchísimas gracias por tus palabras, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a tener la presentación de la premier. Muchas gracias. Entonces, y la va a presentar nuestro querido cineasta Jorge Cano. Pues, pues los invito a que, de nuevo, como lo mencioné anteriormente, vean con nosotros nuestro cortometraje que se llama Banderas.
Es una crítica social de cómo se manejó por las autoridades la pandemia, ¿verdad? Realmente hay gente que sí la pasó muy, muy mal y es un homenaje a todas esas personas, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala las personas que estaban muy mal, que estaban muy necesitadas, pues salieron a la calle con banderas blancas a buscar apoyo y ayuda de los connacionales. Entonces, relacionado a todo eso, pues es esta historia, ¿verdad? Y de ahí el nombre. Entonces, los invito a que la observen, espero que la disfruten y pues espero que también los ponga a reflexionar de cómo estamos en realidad los ciudadanos del mundo, vamos a decir así, con lo que nos pegó esta pandemia. Pues muchas gracias por su atención. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, a sus órdenes. A sus órdenes.